Hola, bienvenido a Verdades sin Filtros, el podcast hecho por y para emprendedores. Si estás emprendiendo y te sientes cansado, bloqueado o dudando, quédate, porque aquí no vas a encontrar excusas, sino claridad, porque emprender no va de hacerlo perfecto, va de hacerlo consciente, insistir cuando tiene sentido, resistir cuando toca y no desistir cuando sabes que ese es tu camino. Hoy es el episodio número 2 y vamos a hablar de poner tu negocio en forma. Y para hablar de esto tengo a un emprendedor y consultor con más de 40 años de experiencia, durante los cuales ha creado y gestionado más de 20 pymes. Ha trabajado en diversos países, en multinacionales europeas y en empresas familiares españolas. También es el autor de un libro, Pon tu negocio en forma. Con nosotros tenemos hoy el privilegio de disfrutar de su compañía de Néstor Salvador Boychenko. Bienvenido, Néstor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos y todas porque vais a escuchar un podcast y me vais a conocer. Así que gracias a ti también por la oportunidad. Gracias, Néstor. Néstor es de esas personas que no se quedan en la teoría y que quienes han trabajado con él destacan su capacidad de escuchar, de ordenar el caos y de hacer preguntas incómodas, ayudando a los empresarios a ver con claridad pues lo que muchas veces tienen delante, pero no saben estructurar. Hoy hablaremos de negocio, de foco, de crecimiento y de decisiones, de todas esas cosas que forman parte del emprendimiento. Así que Néstor, bienvenido a Verdades sin Filtros. Y me gustaría, te he hecho una pequeña bio, pero me gustaría realmente que te presentaras, que nos dijeras quién es Néstor y qué hace. Bueno, yo nací en Argentina, a veces digo que fui argentino hasta que llega al Mundial, ¿no? Empiezo a emprender a los 20 años, la primera empresita de mi vida la hicimos con unos amigos a los 20 años. He trabajado en varias pymes, he fundado, creado, vendido pymes. He trabajado en multinacionales con el objetivo de, no porque haya dejado de ser un emprendedor, sino porque era una forma de subir mi nivel técnico, de entender el método para hacer ciertas cosas. Las pymes muchas veces cometen el error fatal de pensar que cuando crezca voy a incorporar método y en realidad para crecer hace falta método, algo que en una filial, imagínate, no sé, los franceses ponen una filial en Sudáfrica y el primer día hay 6 personas, que es una pyme, pero esas 6 personas tienen método. He trabajado en España, llevo 27 o 26 años aquí en empresas familiares y llegó un momento en que me puse a emprender también en España. He tenido éxitos y fracasos tanto en España como en Argentina, porque es parte del recorrido de un emprendedor, ¿no? Para hacerlo bien a veces hay que hacerlo mal, ¿no? Y si no falla no avanza. Correcto. Y bueno, luego me he puesto a escribir manuales prácticos, muy prácticos para emprendedores, y un día llegó Planeta y dijo, ¿podrías escribir un libro? Y ahí salió el primer libro, Pon tu negocio en forma, que lleva algo así como un año en la calle y que me hace más conocido y me pone contento porque se vende en Amazon o en el FNAC o en Casa del Libro, donde la gente lo quiera comprar. Así que digamos que ese soy yo. Mm. Bueno, pues para ya ponerle cara a tu libro, pues yo lo tengo aquí, Pon tu negocio en forma, me llegó ayer, no me lo he podido leer completo, pero parte y la verdad es que promete y bastante. Eh, Néstor, me gustaría preguntarte, en tu carrera, pues has visto crecer, o sea, nacer empresas, crecer y también caer. ¿Cuál dirías que es el error más repetido que comete un emprendedor cuando empieza? Bueno, si preguntaras, a la mayoría piensa que el problema fatal, el gran enemigo de poder empezar a emprender, es la falta de dinero, la falta de financiación. Y yo pienso que es un error equivocado, por mi experiencia es un error equivocado. La mayoría de los negocios que empiezan se caen por la falta de conocimiento que tienen del mercado al que van a trabajar. Se entusiasman con una idea, lo que está muy bien,
Crean un producto de su imaginación, esto se va a vender porque a la gente le va a interesar, pero no entienden qué quieren los usuarios, no entienden el rol de un intermediario, no saben lo que es un integrador, no conocen su mercado. Partimos de un desconocimiento comercial, pensamos bueno, vender es algo que tampoco es tan complicado. No conocemos el entorno, no conocemos los actores que hay en un mercado, nos largamos, nos aventuramos y fracasamos muchas veces por eso. Te diría que es el error que más veces veo. Productos de tu imaginación para que compre un mercado que no lo conoce ni que tú lo conoces tampoco. Eso sería para mí, lo que diría yo por experiencia, el primer gran problema de un emprendedor. O sea, nos dices que realmente es básico hacer un estudio de mercado y Sí, validar tu sí. idea también. Sí, sí, es básico tener un poco de metodología para estudiar un mercado. No hace falta llamar a una consultora para estudiar un mercado. Y un señor que quiere poner una panadería o que quiere vender por internet neumáticos, también con un método sencillo, puede tener la capacidad de estudiar su mercado antes de dejar llevarse por la pasión de emprender, que es muy buena, pero se trata de vender. El éxito es vender y vender es cobrar. Con lo cual parece fácil, pero no es tan fácil. Yo creo que muchas veces a los emprendedores nos puede más el corazón que la cabeza. Y bueno, y así pues metemos la pata de vez en cuando. Sí, 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 eso es cierto, que está bien, ¿no? Porque emprender requiere de pasión, Sí, requiere de ambición, pero también requiere de método, de organización. García Lorca decía bueno, existe el duende, ¿no? El duende que es un poder que cada uno tiene. Emprender también requiere duende, ¿no? El duende se lleva en la sangre, entonces es fundamental para emprender. Pero el mercado está ahí y hay que ir a luchar, a pegarse y hay que entenderlo, porque si no, pues termina perdiendo, evidentemente, ¿no? correcto. Em, en tu libro, Néstor, hablas de poner el negocio en forma, ¿no? Eh, Me resulta un poco pues el símil del deporte, ¿no? Ponerte en forma, entrenarte. Em, ¿Cómo sabe un emprendedor realmente que su negocio no está en forma? ¿Cuáles dirías tú que son los primeros síntomas de que el negocio no está en forma? Mira, el título lo eligió Planeta, no lo Ujú. elegí yo, me pareció formidable. Yo quería poner el título de mi sitio web donde la gente se suscribe y lee mis correos, que se llama Mil días para un negocio, porque es una frase de los chinos de antes, que decían, tú en 3 años, que son 1000 días, te puedes dar cuenta fatalmente si tu negocio puede prosperar, si vale la pena continuar o hay que terminarlo, ¿no? Pero en definitiva, bueno, nos quedamos con Pon tu negocio en forma, que me pareció muy bien, ¿no? Un emprendedor tiene que darse cuenta si tiene capacidad de vender, tiene que darse cuenta si tiene capacidad de cobrar, tiene que darse cuenta si eso que cree que es un producto en realidad satisface una necesidad de alguien. Tiene que darse cuenta si tiene capacidad de hacer un equipo. Tiene que darse cuenta progresivamente de que hay un equilibrio entre ciertas cosas o está perdido. Y eso en 3, 4, 5, 6, 7 meses uno empieza a sentirlo. ¿Qué ocurre? Pues no entiendo la contabilidad, no tengo ni la más puta idea de lo que es la contabilidad. Y no me importa porque lo lleva la asesoría. La inventamos hace 700 años, es un método muy básico, algo de esto vas a tener que entender. No quiero pedir dinero porque yo me manejo sin pedir dinero. Bueno, como se maneja una familia, no se maneja una empresa. Deber dinero no es delito, el delito es no devolverlo. Un emprendedor empieza a trabajar con esos criterios que trae, que los tiene que modificar, que tiene que ser entrenable, que tiene que ser flexible. Todo el mundo parece ser entrenable, pero algunos tienen razón hasta morir, ¿no? Emprender es un aprendizaje. Emprender, como digo muchas veces, igual que aprender, es un deporte de contacto. Te van a pegar, vas a sufrir. Pues hay que ver de qué manera lo sostenemos, ¿no? Y el emprendedor lo descubre en los primeros meses.
o en el primer año puedes Mm. descubrir, he aprendido a soportar la presión. Me he dado cuenta que el problema no es de lo demás, el problema es de quien lo sufre. Me he dado cuenta que no tengo redes de apoyo. Es un proceso de darse cuenta y se siente. Voy bien, voy mal, no sé ni por dónde pasa el aire. Esto nos pasa a todos, en una relación de pareja como creando una empresa o en un trabajo el primer día. Correcto. Em, has comentado levemente lo de tu newsletter, 1000 días para un negocio. Me gustaría preguntarte qué tiene que pasar en esos primeros 1000 días del negocio para saber si realmente merece la pena seguir apostando por él. Yo pongo un ejemplo en el libro, ¿no? Existe algo, bueno, evidentemente tienes que haber ganado dinero, tienes que empezar a ganar dinero, tienes que haber aprendido a ganar dinero con tu idea, con tu proyecto, con tu producto, te tienes que dar cuenta que has aprendido a hacerlo. Hay una forma básica para saberlo, que se llama en la contabilidad, no soy contable, no soy abogado, la contabilidad me produce como a muchos los primeros días ese rechazo de qué es esto, pero Casi he tenido alergia. que por lo menos entender las cosas básicas. Mm. Existe algo que se llama patrimonio neto. Una frasecita, como tenemos un patrimonio personal, las sociedades también tienen un patrimonio. Es el capital social, ese dinero con el que empezamos el primer día, y todos los años ganamos o perdemos. Si empezamos con 10.000 euros y el ejercicio del primer año nos hizo perder 1.000, nuestro patrimonio neto significa que es 9. ¿Qué es lo que ve un banco? ¿Qué es lo que ve Hacienda? ¿Qué es lo que ve un inversor? Si el segundo año perdimos otro 2.000, bueno, quiere decir que algo estaremos haciendo bien, pero algo estaremos haciendo mal porque aún no ganamos dinero. Y a veces llegamos al tercer año y ganamos 5.000. Y entonces hemos pasado de los 10.000 iniciales a 7.000 y ahora estamos en 11. Es una medida técnica contable que lo que le dice a los demás y a nosotros mismos es que estamos aprendiendo a ganar dinero con el negocio que nos hemos propuesto hacer. Claro, nadie le da mucha bola al patrimonio neto, se cree que es, no sé, eso es una cuestión de la asesoría. Pues no, es uno de los parámetros que uno tiene que ir viendo para ver si ha generado, ha desarrollado la capacidad de ganar dinero con la idea que tiene. Mira qué simple que es, ¿no? Pero es que no es tan simple. Sí, a veces lo sencillo o simple no le damos tanta importancia y realmente, pues como tú comentas, pues es vital. Sí. Mm, Néstor, tú que has visto mucho mundo y has trabajado en multinacionales, en España parece que nos enseñan pues muy poco a vender, a negociar y a dirigir. ¿Qué carencia empresarial ves más peligrosa en los emprendedores actuales? Tenemos un hándicap con respecto a otros países. El éxito es vender. Pero para muchos de nosotros, vender es una cosa un poco como sucia, ¿no? Que no se entere mi madre que soy vendedor, porque... o también escuchas, bueno, estoy buscando trabajo, aunque sea de vendedor, como diciendo, bueno, soy un inútil de mierda, por lo menos, no sé, puedo llegar a vender algo. Esa visión que tenemos de hacer comercio no nos ayuda. Y además, para vender, para comerciar, hay método. Pero nosotros no lo hemos aprendido. Nosotros consideramos que vender es un proceso, salgo y vendo. Pero los países que nos rodean, las pymes que nos rodean de los países de al lado, hablo de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, esos países que queremos que nuestro PIB sea más grande que ellos, pero no lo logramos, esos países saben que vender es la suma de procesos, que hay metodología para vender, que hay método para vender y lo estudian. Si no lo estudian en algunos países, lo estudian, un arquitecto lo tiene que estudiar en la universidad. Aquí un arquitecto nuestro, vender. ¿Y eso qué es? Yo quiero hacer dibujos y proyectos.
nosotros tenemos cierto desprecio cultural por vender y muchas veces el emprendedor parte intrínsecamente, íntimamente con ese desprecio. No, bueno, voy a contratar a alguien que venda porque, bueno, esto de vender, ¿no? Y es un gran hándicap, es una gran debilidad. El éxito es vender y vender es cobrar, ¿no? Y a veces veo emprendedores que empiezan con un producto maravilloso y digo, che, ¿y quién va a vender esto? Bueno, yo no. Como diciendo, esto es vender es cosa no sé, de gente de segunda categoría. Yo no. Voy a contratar a alguien que venda. Alguien que venda un producto porque tú no quieres vender. Es una debilidad complicada que tenemos como país. Luego te podría decir que no somos tan imperialistas como otros países que nos gustan. Te puedes encontrar con un señor que tiene la mejor panadería de un pueblo y si fuera del norte de América diría, vamos a poner dos sucursales en los tres pueblos de al lado porque... Y nosotros quizá decimos, no me líes, no me líes, ya tengo una panadería, pues, estoy cerca del Mercedes-Benz, pues, no me líes. A veces no tenemos esa ambición imperialista del crecimiento que tienen otras sociedades que comparten mercados con nosotros. Me encanta lo que estás compartiendo porque es la realidad pura y dura, es lo que vemos todos los días. Sí, Y bueno, a veces pues lo tenemos que expresar para ser realmente conscientes, pero es así, lo estás, vamos, describiendo al 100%. Néstor, ahora me gustaría pasar un poco a la parte más personal para poder conocerte a ti un poquito, si no te importa. Y, y me gustaría saber en qué momento de tu vida entendiste que tu manera de ver los negocios podía ayudar a otros empresarios o emprendedores. ¿Cuál fue ese momento? pues yo te diría que me pasé los primeros años de mi vida en un sector en concreto, que era el sector eléctrico, el mundo de la generación de la distribución eléctrica. Por ahí empecé, ¿no? Primero aprendiendo en una multi, después creando pymes, distintas pymes, hasta que en una edad dije, bueno, me escapo de este mundo, tengo la oportunidad de dejar el mundo eléctrico. Mira por dónde me puse a hacer radio y terminé vendiendo programas de radio, que algunos dicen, inventaste el podcast, como iba vendiendo por carreteras programas de radio, hasta que, bueno, volví al sector eléctrico, pero con la experiencia llegó un momento en que te diría que esto habrá sido en 98, 2000, dije, tengo una cantidad de experiencia. Experiencia es una palabra muy bonita, que oculta, es una forma de decir, hice tantas cagadas en mi vida, cometí tantos errores, pero como queda feo decir eso, usamos la palabra experiencia, ¿no? Entonces, en algún momento dije, con esta experiencia, pues puedo compartirla, porque también lo cuento en el libro, ¿no? Todos somos producto de nuestro esfuerzo, de lo que hemos hecho, pero también de la cantidad de gente que nos ha ayudado. Nos ha ayudado cantidad de gente. Estoy en contra de ese emprendedor que dice, a mí nadie me regaló nada. No, a todos nos han ayudado. Y llega un momento en que si tenés la oportunidad, si sabés cómo, si tenés capacidad docente, si lo podés contar de una manera que se entienda, pues bueno, se puede ganar algo de dinero haciéndolo. Y te diría que el 2000, 2001, 2002, por ahí empecé a hacerlo, aquí en España. Me acuerdo que el primer trabajo que me dieron fue el Instituto de la Madera de Quebec, que quería estudiar el mercado español, cómo la madera entraba en el mundo de la construcción. No tenía ni idea, pero bueno, tenía método, ¿no? Los canadienses de Quebec son muy franceses, con lo cual utilizan metodología francesa para hacer las cosas y yo ya la conocía. Y de ahí empecé a entrar en el mundo de la consultoría, pero consultoría práctica. Llegó un momento que dejé de hacerla porque ser consultor también es complicado. Te pasas 5 meses con una persona, un tío, una tía, explicándole cómo hacer cosas, te mira y un día te dice, mira, esto, me voy a comprar un submarino, me importa una mierda todo lo que me dijiste. Entonces hay una frustración y decís, joder, ¿para qué estuve con este tío? Con lo cual después pasé a firmar contratos de cogestión, que es algo así como, vamos a ser socios durante 6 o 9 meses. Soy tu socio, no podés cambiar ni el color del coche si no estoy de acuerdo.
este contrato de cogestión se termina el día que quieras, a la hora que quieras, en el minuto que quieras, si me lo decís de frente, no que me mandes a la tía o al abogado, de frente. Y pagás hasta ese último minuto. No me tenés que dar ni 6 meses, ni 8, ni completar el mes, nada. No vengo nunca más. Y eso ya fue un poco mejor, porque claro, la cogestión genera un desgaste, hay una fricción, hay mucha más pelea, pero esa pelea genera capacidad de cambio, capacidad de transformación, porque si no pierdo el tiempo, ¿no? Y así hice un tiempo hasta que, bueno, empieza esto del libro, y el libro también cambia un poco las cosas porque puedo trabajar un día en un lugar, escribir, no trabajar cinco. Ya estos contratos de cogestión son mucho más exclusivos porque también tienen más desgaste, ¿no? Claro. Pero bueno, si sabes, saber, fíjate, lo aprendí hace muchos años, saber es aquello que puedes ofrecer. Saber no es dar fechas históricas, contar historias, no, saber es aquello que puedes ofrecer. Pues en algún momento me di cuenta que sabía y que podía ofrecerlo a partir de la experiencia. Y eso hago hace unos años. Menos, porque a veces tengo que ir a jugar al tenis o al golf, mentira, pero menos, ¿no? Muy bien, Néstor. Mm, si fuéramos atrás en el tiempo, retrocedemos y te encontraras con el Néstor aquel que empezó a emprender con veintipocos, ¿qué consejo le darías hoy con toda tu experiencia? Pues mira, cuando empecé, 21 años, habría dos cosas que le diría, ¿no? Uno es, no desprecies a la contabilidad, entiéndela, lo mínimo, lo mínimo. No las dejes en manos de la asesoría, que son unos señores que parece que son voluntarios, como maestros y profesores vocacionales, pero en realidad no lo son. Entonces, no dejes el comprender el fenómeno contable, el fenómeno de los números en manos de los demás. Tienes que entender. Eso sería lo primero que le diría. Me hubiese ahorrado muchos disgustos. Y lo Pues, segundo es, ujú, piensa en los socios. Piensa cómo elegir socios, ¿no? Porque todos los días hacemos elecciones, elegimos qué beber, qué comer, si nos compramos un coche, hay elecciones, decisiones que no tomamos tan a menudo como comprar o vender una casa, pero esto de elegir socios, de asociarnos con alguien, que es muy natural, nos asociamos todos los días para ir a ver un partido, para amarnos, para lo que sea, no somos bichos aislados. Pero el consejo sería, piensa mejor en por qué y para qué quieres un socio. Piensa mejor si hay sinergias o tienes un socio porque tienes un proyecto y no te animas a decirle que no. Ya se lo dirás, pero ahí está sentado contigo. Piensa si quieres un socio porque hay competencias esenciales que las tienes o porque te sientes solo y le dices que venga porque, bueno, ya le diré que no lo necesito. Esos serían los dos consejos muy que me bien. daría a mí mismo con 21 o 25 años. Ujú. En todo este tiempo, tanto emprendiendo como acompañando a empresas, te habrá pasado de todo. Sí. Eh, ¿Cuál ha sido uno de los momentos más bonitos que tú has vivido ayudando a una empresa o a un emprendedor? Que lo recuerdes con cariño. Bueno, es una buena pregunta, tendría que pensar. Quizá el mejor momento está al final del libro. El final del libro es como los tangos que tienen un chan chan y se termina, como las canciones que tienen que tener un final. Y en el libro cuento una historia del primer socio europeo que tuve, un catalán, un gran amigo catalán que está en el cielo. Y cuento la historia de cómo nos conocimos y cómo llegamos a asociarnos, y te diría que es una de las cosas más bonitas que me sucedió, pero no la puedo contar del No, todo porque está en no, el no, libro y la vas a leer, vas a llegar, son las últimas 5 páginas del libro, ¿no? no, no vamos a Luego, poder a poner. ver, cuando ves una empresa con la que trabajas, si hay un cambio estratégico o vas a hacer un trabajo, hay una verdadera transformación y ves esa cara de lo entiendo, lo consigo, ahora no sufro por lo que sufría, eso que pasa si las cosas se hacen bien, son satisfacciones, ¿no? Son grandes satisfacciones. Eso ocurre, no siempre.
porque a veces para poder transformar hay que elegirse. Yo tengo que elegir con quién puedo pasar unos meses, pero ese quién me tiene que elegir a mí también, o esa quién me tiene que elegir. ¿Por qué? Porque vamos a rozarnos, ¿no? O sea, hay pelea. Transformar no es enviarnos flores todos los días, sino que a veces nos enviamos otras cosas, ¿no? Ujú. Muy bien. Y después de todo esto que has pasado, que has vivido y aprendido en el mundo de la empresa, si tuvieras que mirarle cara a cara a un emprendedor que está empezando y le pudieras dar un único consejo para para que no se rompiera por el camino, para que no se rindiera, ¿cuál sería? ¿Consejo o recomendación, como lo quieras llamar? Eh, Le diría que le va a hacer falta mucho esfuerzo. Y el esfuerzo no es ni de derechas ni de izquierdas, es esfuerzo. Que esto que vamos a emprender 4 horas por día y vamos a tener suerte y nos tomamos, desayunamos y trabajamos en un café de Miami y dentro de 3 meses, es mentira. Esa es la versión rosa chicle del emprendimiento. Es mentira. Emprender es un esfuerzo importante. Hay que estar seguro de que tienes la capacidad de esforzarte. Eso es lo primero que le diría. Esfuerzo. Y cuidado, no es ni de izquierdas ni de derechas, porque ahora el esfuerzo se ha convertido en un concepto político. No, emprender es esforzarse. Y mucho. Y hay que estar preparado para eso. Correcto. Em, Néstor, estaría aquí horas hablando contigo, pero no te quiero robar mucho tiempo. Para nuestros oyentes, decirles que te pueden encontrar en LinkedIn como Néstor Salvador Boichenko, que también que se pueden asociar a o sea, suscribir a tu newsletter, 1000diasparaunnegocio.com, 1000 escrito con números. Y por supuesto que te pueden encontrar aquí dentro, en toda tu esencia y con toda tu Sí, experiencia. sí, sí. Ya te dije que no lo he terminado de leer, pero hasta donde he leído me ha encantado y reflejas la verdad del emprendimiento total, o sea, súper bien y que puede ayudar a mucha gente, ¿no? A ver las cosas con más perspectiva. Y bueno, para agradecerte el que hayas compartido este ratito con nosotros, me gustaría tener un detalle contigo y es poder mandarte pues un libro que he escrito yo también, que también es de emprendimiento, que es este, Insistir, Resistir y Nunca Desistir, que te llegará a casa. Perfecto. Ahí cuento el emprendimiento desde otra parte, desde la parte emocional, porque tú bien lo sabes, Néstor, que no solo es la contabilidad, con quién me asocio, sino esa parte interna que te acompaña todo el rato, porque está las 24 horas del día contigo. Sí, 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 sí. Pues sabes que en 1000 días para un negocio hay un blog que tiene arriba de 100 libros. Yo cada libro que leo. Para emprender hay que leer, es Sí, inevitable. Se piensa con lo que se sabe, hay que saber más continuamente. Y leo libros y los comento. Con lo cual, pues cuando lo reciba lo leeré y lo publicaré en el blog, que lo consulta mucha gente y cada vez que pongo un nuevo libro lo escribo y no los vendo, ¿eh? No vendo ningún libro excepto el mío. no, no, Pero y a claro. veces leo libros que están descatalogados, pero bueno, si son buenos y los tengo y me gustan, los consulto. Sí, Así que bueno, con gusto hay lo recibiré y lo leeré. los emprendedores, yo creo que nos tenemos que alimentar mucho de libros. Eh, por ejemplo, aquí mismo tengo que lo acabo de terminar, que es de Tu Prologuista, de Isra Ah, Bravo, Isra Bravo. Sí. que Buen amigo. lo sigo hace mucho tiempo y la verdad que me parece un genio. Y Pues bueno, al estoy, final te nutres de toda esta sí, gente. estoy terminando un libro de un señor que analiza lo que hace con nosotros las normas
que hace el Estado con la aplicación de tantas normas, y luego sigo con el libro de Isra Bravo, que tengo, bueno, lo he leído todo, tengo algunos comentados en el blog, pero este especialmente, que es un cambio en su forma de ver las cosas, también lo pondré en el blog. Muy bien. Pues de nuevo, Néstor, muchísimas gracias. Espero verte pronto porque este libro tiene que tener firma, ya te lo digo yo. Bien, bien. Así que nos vemos y de nuevo mil gracias por compartir y por tu generosidad. A ti, gracias a todos y todas las que nos van a escuchar y ver. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast y desearos un feliz día. Chao.